¿Qué tal? Mi nombre es Antonio Muñoz, soy el pastor de la iglesia de Redeemer Community Church en español, en la ciudad de Katy, aquí en Texas. Han sido días muy fuera de lo común para toda la ciudad, pero también para todo el mundo. Ciertamente estamos viviendo una situación con esto del coronavirus y quiero explicarle una cosa. En realidad este va a ser un sermón con dos facetas. La primera tiene que ver con fe. Queremos recordarnos a todos los que estamos alrededor de la palabra del Señor, a todas las personas que están quizá escuchando este sermón. La primera parte tiene que ver con un versículo en la Biblia que dice en Proverbios 22:3, dice lo siguiente: el avisado ve el mal y se esconde. Es aquella persona que ha sido puesta por aviso, ve el mal y se oculta. Dice la segunda parte de este proverbio: mas los simples, o sea, aquellas personas necias que no ponen atención, van y reciben el daño. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Básicamente lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es que cuando hemos sido puestos por aviso, lo propio, lo correcto es poner atención y tomar medidas. Entonces algunas personas posiblemente estarán preguntándose, ¿por qué nosotros, siendo la iglesia, no tenemos fe y nos reunimos? Esa sería una manera de recibir estas noticias acerca del coronavirus. Pero la otra, de acuerdo a la palabra de Dios también, dicho aquí en Proverbios 22:3, el avisado ve el mal y se esconde, mas el necio va y recibe el daño. Nosotros queremos ser personas de sabiduría, sí, personas de fe, personas que confían en Dios que Él nos va a estar protegiendo en el momento adecuado. Pero también la palabra nos da un poco de espacio para que seamos gente de sabiduría. Tenemos hermanos, tenemos personas mayores a los cuales tenemos la responsabilidad de proteger. Tenemos también personas que tienen algún tipo de enfermedad o padecimiento con alguna enfermedad autoinmune. Y también a ellos tenemos responsabilidad. Y de repente también tenemos a los jovencitos, a los niños. Y es muy importante que también a ellos los protejamos. ¿De qué manera? Por eso es que estamos hoy recibiendo la palabra de Dios a través de vía satélite o por el Facebook o por como sea. Pero lo importante es que nosotros pongamos atención en medio de toda esta parte que estamos viviendo hoy. Pero sabe una cosa importante, debemos tener fe. Debemos confiar que Dios es el que nos está protegiendo y que Él nos va a ayudar día con día en medio de cualquier situación que estamos viviendo. Entonces, esa es la primera parte o el primer sermón de este día, primer devocional si quiere llamarle. Pero en realidad nosotros aquí en la iglesia de Redeemer hemos estado llevando un estudio acerca del libro, el Evangelio de Marcos, San Marcos. El día de hoy estaremos hablando de una de las parábolas más famosas que el Señor Jesucristo nos habló. Y algunos van a decir, ok, hasta aquí llegó mi atención porque esto ya lo he escuchado en muchas ocasiones. Sí, estamos hablando acerca de la parábola del sembrador. O mejor dicho de otra manera, la parábola de los 4 suelos, los 4 tipos de suelos, los 4 tipos de corazones a los cuales puede llegar la palabra. Y lo más importante, déjeme decirle este día, es, quiero que meditemos en una frase, que la palabra dé fruto en mí, que la palabra dé fruto en mí. Fíjese, nos vamos a dar cuenta que hay 3 tipos de suelo en los cuales al entrar la palabra de Dios, al entrar la semilla, algo impidió que la razón por la cual entra la semilla en tierra, que es para dar fruto, algo impidió en estos 3 tipos de suelo que no diera el fruto. La semilla estaba, el suelo estaba, pero las condiciones no eran las adecuadas. Solamente hay un tipo de suelo que el Señor Jesucristo a través de esta parábola nos va a hablar, y ese tipo de suelo habla de un corazón que está preparado para recibir la palabra y dar fruto. Mi deseo, mi oración por usted este día es que pueda comprender, al igual que yo, que todos juntos podamos comprender y decir desde el fondo de nuestro corazón que la palabra de Dios dé fruto en mí. ¿Le parece? Vamos a orar. Amado Señor, este día estamos aquí
escuchando tu palabra, poniendo atención a tu palabra, deseosos de hacer lo correcto. Nuestro Señor, gracias porque en medio de todo esto sabemos que tú nos proteges. Nuestra confianza no está puesta en el hombre, sino está puesta en el Dios del universo. Y Señor, no queremos crear caos como iglesia, al contrario, lo que deseamos es decirle al mundo, decirle a la gente alrededor de nosotros y recordarnos a nosotros mismos como iglesia que tenemos en quién confiar. No tenemos que responder con pánico, sino que podemos directamente llegar ante ti y recibir ayuda para el oportuno socorro. Oh Señor, tú nos recuerdas ahí en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para recibir ayuda para el oportuno socorro. Hoy como iglesia, hoy como hijos tuyos, nos acercamos a ti para recibir esa ayuda. Señor, tú quieres que en vez de preocuparnos, te entreguemos nuestras cargas y tú nos darás la paz. Así que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, hoy la recibimos, hoy te damos las gracias por esta paz y te pedimos que nos ayudes a entender esta parábola, Señor, que Cristo no solamente nos dio la parábola, sino nos dio también la interpretación. Y por eso te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, lo que hemos estado hasta estos momentos, habíamos hablado un poco acerca de nuestra respuesta de fe y la razón por la cual no estamos teniendo un domingo fuera de lo común, un fin de semana fuera de lo común. Pero eso no nos impide, gracias a Dios, que podamos juntos meditar acerca de la palabra. Y en Marcos capítulo 4, versículo 1 al 20, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Marcos capítulo 4, versículo 1 al 20. Dice así: Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Les decía en su doctrina: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero saliendo el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y 100 por uno. Entonces les dijo: El que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Y les dijo: ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entendéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los que dan junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y 100 por uno. Que Dios bendiga su palabra. Quiero decirles algo. El Señor Jesucristo ya explicó esta parábola. Yo no tengo mucho que añadir,
Pero como hemos visto muchas ocasiones, nosotros debemos preguntarnos a leer la palabra de Dios, primeramente, ¿qué es lo que Dios quiso decirle? ¿Qué es lo que Cristo quiso decirle a la audiencia principal? Aquellos que recibieron primeramente la palabra de Dios, sea en el Antiguo Testamento por medio de los profetas, sea en el Nuevo Testamento por medio de los apóstoles y sus seguidores, o por el mismo Señor Jesucristo. Necesitamos primeramente preguntarnos, ¿qué es lo que quiso decir Dios a la audiencia principal? La audiencia a quien iban a recibir primeramente esta parte de la Escritura. Después tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué quiere decir siempre? Es lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros para que siempre lo tengamos presente y también esto lo pasemos a las demás personas, los demás que quieren ser discípulos del Señor Jesucristo, seguidores de Dios. Y finalmente tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué quiere decir esto para mí? ¿Cómo lo aplico hoy en día? Entonces quizá vamos a ver bastante de lo que dijo el Señor Jesucristo y cómo se aplica a la audiencia inmediata, pero también vamos a hablar de qué quiere decir siempre. Entonces, aunque el Señor Jesucristo ya nos dio la interpretación de qué quiso decir en ese tiempo, qué quiere decir siempre, tenemos que reflexionar bastante acerca de qué quiere decir para nosotros hoy. No sé qué está enfrentando usted. Puede ser que hay incertidumbre financiera, puede ser que hay un trabajo que no está complaciéndole, o a lo mejor está usted en medio de un matrimonio difícil, o sus hijos se están alejando del Señor, o quizá tiene temor por cosas como el coronavirus. Sea lo que sea, en esta parte de la palabra hay mucho que nosotros podemos aprender el día de hoy. Y todo comienza porque el Señor Jesucristo ha estado en la parte de Galilea y ha estado enseñándole a muchas personas que lo están siguiendo. Ya ha escogido a sus 12 discípulos, eso lo vimos hace algunas semanas. Le han estado preguntando acerca del ayuno, cosas como el ayuno, ya ha tenido algunos altercados con los fariseos y ahora después de haber escogido a sus 12 discípulos, algunas personas hasta lo están acusando de que la obra y el poder que él está manifestando es por medio de Belcebú, del mismísimo demonio. La gente no entiende quién es Jesús. Y qué apropiado es que en medio de todo esto, el Señor Jesucristo entonces va a dar una parábola. Parábola quiere decir parábola al lado de, como algo, un ejemplo que se ha puesto al lado de un concepto para que podamos nosotros comprender la idea principal. Mi Señor Jesucristo tenía esta forma hermosa de pintar por medio de palabras una escena, un cuadro que llegaba directamente con una enseñanza al corazón para transformar al ser humano. Pero solo porque pintaba muy hermoso esta parábola y estas frases, esta imagen, no significa que todas las personas lo entendían en ese tiempo. No significa que tampoco el día de hoy todas las personas lo entiendan. Qué hermoso entonces es que cuando llegamos a esta parte, Él ya nos va a dar la explicación de estos principios. Primeramente, la parábola es enseñada, versículos del 1 al 9. La gente se acerca a escuchar. Vean ustedes el versículo 1 al 2. Toda la gente, y de hecho dice que otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó a ella y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Muy interesante porque aquí la palabra en el original, en el griego, es polus, una gran cantidad de personas que se acercaban para escuchar lo que el Señor quería explicarles, quería decirles. Se sienta Él y entonces la gente quiere escuchar. Y mi Señor Jesucristo empieza a enseñarles por medio de esta parábola. Versículo 3 al 9 dice lo siguiente: el sembrador sale a sembrar. Ya lo hemos repetido, no lo vamos a decir, pero hay 4 tipos de suelos entonces. Hay varios elementos. El primero, un sembrador que sale a sembrar. Parece una redundancia, pero es importante. Solo porque una persona se identifica con
con un tipo de trabajo, pues necesita realizarlo, ¿verdad? Este es un sembrador, pero no sale a pescar. Este es un sembrador que sale a sembrar. No es una redundancia, es enfático. Esto es importante para todos nosotros los cristianos, los que hemos creído en Cristo como único Salvador. Tenemos una responsabilidad, y mucho más hoy en día, que la gente alrededor quizá empiece a entrar en pánico. Si nosotros también entramos en pánico, entonces no estamos haciendo nuestra labor de traer paz y traer tranquilidad a un mundo que lo necesita. El Señor Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como la da el mundo. Entonces ahora nosotros necesitamos llevar esta palabra a gente que está alrededor de nosotros, angustiada, no solamente por lo que estamos viviendo, puede ser por su situación laboral, puede ser porque tiene una enfermedad incurable, puede ser simplemente porque ya han caído en esta espiral descendiente, que han vivido toda su vida preocupados, buscando algo más de qué preocuparse. ¿Sabe una cosa? Si nosotros hacemos nuestra labor de salir y sembrar, esas personas podrán escuchar. Y a lo mejor hay algunas que van a escuchar y luego la semilla de la preocupación, las preocupaciones van a ahogar esa semilla y no va a dar fruto. Pero quiero decirle una cosa, este sembrador sale a sembrar. El Señor Jesucristo, Él es el principal sembrador. Pero algo, imagínese, Él es quien descendió desde el cielo, nació de la Virgen María, vivió entre nosotros y ahora está llevando la palabra a los demás, a los que le están escuchando en ese momento. Pero nosotros que ahora somos seguidores del Señor Jesucristo, también podríamos ponernos de alguna manera en esos zapatos. Somos sembradores de la palabra. Cuando una persona tiene una pregunta, nosotros, dice la palabra de Dios, que debemos estar preparados para dar respuesta a esa persona que nos está haciendo esa pregunta. Y qué mejor que sea la palabra de Dios la que está siendo sembrada en los corazones de las personas. Ahí está el sembrador es el Señor Jesucristo, el sembrador por excelencia, que es nuestro maestro y nos envía a sembrar. Número 2, el otro elemento es la semilla es clara. La semilla, vea por favor el versículo 20. En el versículo 20 nos dice claramente: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. Entonces, claro, el Señor Jesucristo nos está dando entonces la interpretación correcta de quién es o qué es la semilla. La semilla es la palabra, efectivamente. Entonces está el sembrador va a salir y va a llevar la palabra a 4 tipos de persona o suelos. El primero, dice la palabra, pero vea por favor, qué triste, porque nos dice entonces que la parábola no es entendida. Hay mucha gente hoy en día que de repente llega a la iglesia y dice: yo intenté esto de la iglesia, intenté esto de leer la Biblia y la verdad yo no le entiendo nada. Pero ¿sabe qué sucede? Mucha gente quiere llegar a leer el último libro de la Biblia primeramente. Y el último libro de la Biblia pensemos más que es como una enciclopedia más que como un libro. Una enciclopedia que comprende muchos libros, pero que lleva un tema en común. Dios crea al hombre y a la mitad Dios envía a un redentor, alguien que va a dar su vida para que nosotros tengamos vida. Y al final, el último libro, el de Apocalipsis, nos habla cómo Dios va al final resolver todo este pecado que vino desde Adán hasta el último libro. Entonces hay un libro, hay un tema de redención que comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. Pero imagínese que usted empieza a leer, no sé, Les Miserables, y empieza a leer el libro de los miserables de Víctor Hugo, pero empieza en el último capítulo porque usted quiere ahorrarse bastante tiempo. ¿Usted entendería quién es Jean Valjean? ¿Usted entendería por qué está él ahora llegando al final y quién es esta niña a la que él adoptó que ahora se va a casar? Cosette. O sea, ¿quién entendería todo esto, verdad? No, va a ser muy confuso. Necesitamos nosotros empezar ¿en dónde?
al inicio. Mucha gente dice que no entiende la palabra de Dios, pero es porque empiezan en el último capítulo. ¿Quién va a poder comprender la esencia de un libro si empieza en el último capítulo? No, nosotros comenzamos al inicio, pero también comenzamos con alguien que nos pueda explicar un poco mejor el libro, porque hay muchas cosas que se pueden entender perfectamente. De hecho, yo comencé hoy con Proverbios 22:3. El avisado ve el mal y se esconde. ¿Qué tan difícil es entender ese concepto? No, no es difícil entenderlo. Entonces hay cosas que se comprenden muy fácilmente de la Biblia. De hecho, hay un concepto increíble. La Biblia comienza en el versículo 1:1, en Génesis 1:1, diciendo: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Se asume la presencia y la existencia de un Dios que es amoroso, perdonador, sanador, ayudador, amor. Simplemente se asume no nos explica la creación de este Dios. No, Él siempre ha existido. Nada más nos dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Se asume su existencia porque así ha sido desde la eternidad hasta la eternidad. O sea, hay cosas que son fáciles de entender en la palabra de Dios y otras que cuestan un poquito más de tiempo. Por ejemplo, las parábolas. Entonces, las personas a quienes Jesús les está diciendo esta parábola, este ejemplo, muchos de ellos no comprenden, incluyendo los mismos apóstoles. Mire, gracias a Dios que entonces, si los mismos apóstoles que anduvieron caminando con Jesús a veces llegan a cosas que para ellos les resulta difícil entender, eso en vez de desanimarnos a nosotros, debe animarnos. Si ellos, que son los apóstoles, a veces les costaba trabajo entender las parábolas, entender los conceptos que Jesús les decía, entonces no es extraño para los seguidores del Señor Jesucristo en ocasiones luchar un poquito con aquellas cosas que Él está enseñando. Entonces vienen los discípulos y le preguntan, versículo 10 al 13 dice lo siguiente. No voy a repasar porque ya lo leímos, y aparte porque viene después la explicación. Pero dice el 10, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y él les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por las parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan, mas los que no se conviertan y sean perdonados sus pecados. Es importante ver lo que dice aquí, de que los que están fuera. No está hablando de personas que escucharon la parábola y se fueron y que realmente Cristo no tiene compasión por ellos. No, está hablando de aquellas personas que están fuera, que no quieren llegar a la iglesia, no quieren llegar a Cristo, no quieren que sus pecados les sean perdonados, porque muchos de ellos dicen: ni siquiera sé si tengo pecados, porque yo nunca he pecado, yo no soy tan malo como aquel, yo no soy tan malo como aquella. Está hablando de los que están fuera, que ellos mismos se han colocado fuera de la gracia de Dios. Pero aquellos que quieren acercarse, el Señor Jesucristo ahora les va a entregar la explicación, ¿verdad? Primeramente, entonces la parábola es enseñada, pero número 2, la parábola no es entendida. Los discípulos le preguntan, pero vea algo trascendental, versículo 11 al 13. Y les dijo: ¿no saben esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? En el versículo 13 nos damos cuenta que el Señor Jesucristo está esperando que nosotros pongamos empeño en tratar de comprender la palabra, aun si en ocasiones es un poco difícil de entenderla. Hay una expectativa y por eso aquí el punto es: Cristo espera que comprendamos. Cristo espera que luchemos por entender esos conceptos bíblicos y que no nos conformemos con: ya no entendí, entonces mejor intento otra cosa. No, Cristo está esperando que hagamos esa difícil labor de tratar de comprender la palabra. Busque un lugar en donde usted pueda reunirse, busque un lugar en donde usted pueda leer la palabra, sea un grupo pequeño, sea un grupo de creo, sea los estudios de los jueves, ahora que volvamos a reanudarnos, ¿verdad? Porque ahorita con la situación que estamos viviendo. Pero ¿sabe? Una de las grandes bendiciones que usted tiene hoy es: hoy me puede escuchar a mí, el día de mañana puede escuchar a muchos otros pastores que seguramente junto conmigo, vamos a estar poniendo nuestros mensajes en línea para ser
para que ustedes puedan escuchar la palabra de Dios y sean enriquecidos. Tengamos cuidado de que escuchamos. No todo lo que brilla es oro y no todas las personas que predican están predicando la sana doctrina. Necesitamos entonces poner especial atención porque Cristo quiere que comprendamos la palabra. Hay otros que no van a investigar, hay otros que están fuera y por lo tanto ni siquiera van a hacer el esfuerzo de tratar de comprender. Punto número 3, la parábola es explicada. Si bien no hablé de los otros versículos del 3 al 6, es porque vamos ahora a tomar un poco de tiempo en escuchar mejor la explicación del gran maestro, que es Jesucristo. Y nos dice entonces la palabra de Dios, aquí en el versículo 14 al 20. El sembrador es el que siembra la palabra. En este caso es Cristo, pero también se puede estar refiriendo a nosotros hoy en día, que vamos sembrando la palabra de Dios a todo aquel que quiere escuchar. Pero los primeros son los que caen junto al camino, quienes se siembran la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Porque dice aquí, ¿verdad? En el versículo 4, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. El enemigo ha venido para robar, para matar y destruir. El enemigo ha venido para confundir. El enemigo ha venido para que usted se distraiga. Ya la palabra está siendo sembrada, pero usted ahora está siendo distraído. ¿Por qué? Porque dice, hay muchas religiones en el mundo. ¿Quién verdaderamente tendrá la verdad? Déjeme decirle que usted tiene una responsabilidad trascendental. La responsabilidad no es solamente mía o de los miles de pastores o de todas las personas que están tratando de explicar la palabra de Dios. Déjeme decirle una cosa muy clara. La responsabilidad es suya. Suya es la responsabilidad de tratar de buscar por medio de la palabra de Dios quién tiene la verdad. Y en ocasiones van a llegar y va a decir, el enemigo va a estar aquí hablándole. ¿Se acuerda usted en esas caricaturas que veíamos de pequeños, los cartoons? Que llegaba por acá un diablito y llegaba un angelito. Y muchas veces usted empieza a enfocarse más en lo que está diciendo el diablito y le está diciendo, mira, en esa iglesia está llena de hipocresía. Mira, esa iglesia, ¿ya viste esa persona? Y empieza a tratar de robarnos el enemigo, el que la palabra sea sembrada o el arrebatarnos la palabra del corazón. Y en vez de hacerle caso a Dios, terminamos haciéndole caso al enemigo. Y por lo tanto, no damos fruto. No hay fruto en nuestra vida que demuestre que estamos siguiendo al Señor Jesucristo. Porque cuando tenemos problemas, en vez de confiar, dudamos. Porque cuando tenemos un conflicto con otra persona, en vez de resolverlo, terminamos dividiéndonos completamente. Porque en vez de solucionar un problema que tengo con otra persona, termino aislándome y prefiero cambiar de iglesia. No, mis hermanos, es muy importante que nosotros resolvamos que no le hagamos caso al enemigo, sino que hagamos caso a Dios. La segunda parte muy interesante porque dice entonces en el versículo 5, al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo, será el versículo 4. 5, otra vez, otra parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. La explicación entonces nos va a dar en el versículo 16 y 17. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Hay mucha gente que al inicio, cuando empiezan a leer la palabra y comienzan a entenderla, están muy gozosos, pero ¿se da cuenta de algo que está diciendo aquí? Aquellos que están siguiendo a Dios, aquellos que están siguiendo a Cristo, no están exentos de problemas, tribulaciones, coronavirus.
Mucha gente dice, sí, ¿por qué Dios? Si Dios es de veras bueno y si Dios de veras existe, ¿por qué entonces vienen cosas malas sobre la humanidad? Bueno, déjeme decirle, primeramente, ya desde ahí estamos mal. O sea, las cosas, vamos a experimentar nosotros problemas porque vivimos en un mundo pecaminoso. ¿Y dónde comenzó el pecado? El pecado comenzó no con Dios, el pecado comenzó con el primer hombre y la primer mujer, Adán y Eva. Entonces, ¿por qué hay maldad en el mundo? Porque el hombre invitó la maldad al mundo. Número uno. Número dos, a veces la gente dice, ¿que no puede Dios eliminar toda la maldad del mundo? Problema. Un solo pecado separó a Adán de Dios, ¿cierto? Eso lo leemos en la palabra de Dios. Un solo pecado. No mató, no violó, no robó, simplemente desobedeció una orden directa de Dios. Y por desobedecer esa orden directa de Dios, quedó separado de Dios e invitó la maldad al mundo. ¿Sabe que en cada uno de nosotros hay ese tipo de maldad? No me vea como que no sabe de lo que estoy hablando. Usted y yo hemos tenido problemas con personas y a veces decimos, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? O en vez de decir, Señor, ilumínalo, decimos, Señor, elimínalo. Todos nosotros hemos luchado con eso. ¿Y sabe qué? Precisamente por eso, porque hay enojo en nuestro corazón y porque queremos que Dios elimine a ciertas personas, es que esa maldad está en nuestro corazón. Usted ha dejado de hablarle a personas, a familiares, a amigos, solamente porque lo vieron feo o porque hubo un malentendido y no quiso resolverlo. Y por esa maldad es que nosotros estamos separados. Si pidiéramos que Dios eliminara la maldad del mundo, estaríamos directamente pidiéndole a Dios, elimíname a mí y elimíname a todas las personas que están en el mundo. Dios sigue siendo lleno de amor, lleno de gracia, al permitir que yo siga vivo para encontrarle, para que la palabra sea sembrada en mi corazón y yo dé fruto. Estas personas al inicio reciben la palabra y están bien gozosos. Pero ¿qué pasó? Como no cayó en tierra fértil, sino que cayó entre las piedras, al momento de salir el sol, como no echaron raíz para que pudieran absorber la humedad de la tierra y vivir, ¿qué sucede? Sale el sol, sale el calor y secan aquel fruto, aquello que pudiera haber sido fruto, queda completamente seco. Si no hay profundidad en nuestra vida, si no hay profundidad, si no dejamos que la palabra de Dios entre realmente a lo profundo de nuestro corazón y que encuentre un lugar permanente en nuestra vida, no va a dar fruto. Mucha gente viene y está completamente gozosa. Pero ¿qué sucede? Está diciendo aquí algo interesante, que estas personas, dice que asimismo fueron sembrados en pedregales, cuando han oído la reciben con gozo, pero ¿qué es ese calor que va a secar la semilla? Versículo 17. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Si usted hubiera, o no sé si nos ha estado siguiendo desde un inicio, entendemos por los escritos de Marcos y también de sus seguidores y de muchos otros recursos, que el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, fue escrito principalmente a un grupo de romanos que está experimentando mucha persecución. El Señor Jesucristo, si bien le está hablando a las personas que son su audiencia en ese momento, Marcos, por su parte, recuerda esto que había dicho el Señor Jesucristo acerca de esas tribulaciones y persecuciones, y prontamente quiere animar a las personas que están recibiendo la palabra de Dios para que no se desanimen en medio de la tribulación, en medio de los problemas. La semana pasada hablábamos de cómo la misma familia del Señor Jesucristo lo rechazó. Hubo persecución en su vida. Persecución que lo llevó a la misma muerte, a la cruz del Calvario, en nuestro lugar por nuestros pecados. No se desanime cuando venga persecución o vengan tribulaciones por causa de la palabra.
Ese es momento de echar raíces profundas y de decir, he creído en ti y por lo tanto tú me ayudarás. No es el momento de dudar, porque si no, dice este versículo, son los que tropiezan y caen. Ahí ya no está hablando de la semilla o del fruto, está hablando de nosotros, que si de repente vienen las tribulaciones y desmayamos, entonces podríamos, ¿qué? Darnos por vencido. Espero que no esté hablando de usted. Pero aún si está hablando de usted, una persona que recibió la palabra primero con mucho gozo y hoy en día no está siguiendo al Señor Jesucristo, déjeme decirle, puede levantarse y puede decirle al Señor, tengo fe en ti, ayúdame Señor, ayúdame porque te necesito. Entonces dice en el versículo 18, estos son, hablando del tercer suelo, ¿verdad? Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, las codicias de las cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mire, el primero está hablando de cuando el enemigo viene y roba la palabra. En el segundo está hablando de aquellas cosas externas que pueden afectar nuestro caminar. Persecución, tribulaciones, enfermedad, problemas económicos, situación bastante difícil para usted que está viviendo, a lo mejor los que estamos aquí en Estados Unidos, quizá usted no sabe qué va a pasar con su situación migratoria. Y vienen esas tribulaciones y en vez de tener fe, se derrumba. Pero la tercera parte está viniendo de lo que están haciendo de adentro de nosotros. ¿Sabe qué es eso? Está hablando de las preocupaciones, ¿verdad? Los afanes de este siglo. ¿Con qué nos afanamos nosotros en este siglo? Y era una manera no de decir, no está hablando del siglo I, sino está hablando es una manera judaica, una manera judía de hablar acerca de ese tiempo en el que vivían, ese siglo o la temporada en la que nosotros estemos viviendo. Y dice que los afanes de esta temporada. ¿Qué le afana a usted? Déjeme decirle cuáles son las cosas principales que le afanan hoy en día a la gente. Número 1, dinero. Número 2, dinero. Número 3, dinero. Esas son las cosas que más le afanan a las personas y seguramente le están afanando a usted. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empezamos a dudar porque estos afanes vienen, a lo mejor el afán es preocupación porque sus hijas salen, regresarán a casa. A lo mejor viene el afán porque, Señor, mis hijos no te están siguiendo. Y empezamos a afanarnos. O a lo mejor el afán viene porque llevo tantos años y no he podido comprar casa. Llevo tantos años y no he podido comprar carro. Y empiezan entonces todos esos afanes. Yo recuerdo cuando hablaba, ¿se acuerdan? En la cosecha, y estábamos nosotros hace mucho tiempo en la iglesia bíblica La Cosecha. Y yo hablaba acerca de cómo cuando entramos a Sam's Club, o entramos a una tienda grande, y lo primero que vemos ahí, en ese tiempo la más grande era una televisión de 50 pulgadas. Hoy en día hay de 80 pulgadas, y son de 4K. Y entonces empezamos a afanarnos porque es que mi vecino tiene eso, y es que mi vecino, y quiero esto, y quiero esto. Y esos afanes empiezan a hacernos que descuidemos nuestra vida espiritual. Los afanes. Déjeme decirle, yo vengo de una familia en donde el afán ha hecho que en muchas ocasiones dejemos de seguir al Señor. Pero yo le puedo decir una cosa. La decisión es nuestra de dejar de afanarnos, como dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gracias a Dios que Él mismo nos da la respuesta en su palabra. En vez de preocuparnos, oremos y Él nos dará paz. En vez de preocuparnos, oremos y Él promete que nos va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, por eso llegamos al final al decir que la palabra dé fruto en mí. Y esa palabra debe ser aquí, de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios en el versículo 20, primeramente, entonces en este punto 3,
el sembrador y los 4 tipos de suelo. Satanás roba lo que escuchó. B, las tribulaciones ahogan la palabra. Los afanes sofocan la palabra. Pero el D dice, los que oyen la palabra deben dar fruto. De una manera mucho más clara, los que oyen la palabra y la reciben van a dar ese fruto. Entonces, por eso la oración este día es que la palabra dé fruto en mí. Cuando vengan esos problemas, cuando vengan esas incertidumbres, el momento es de decir, Señor, yo he confiado en ti y hasta hoy no me has desamparado, no me has dejado. ¿Sabe? Es fácil, ¿verdad? De repente cuando las cosas van muy bien, cuando todo va viento en popa, cuando tengo mi cuenta llena, mi cuenta de banco llena, mi carro nuevo, mi casa nueva, cuando todo eso está sucediendo, entonces es fácil confiar en Dios. Pero es cuando vienen los problemas, cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen las preocupaciones. Es en ese momento que entonces debemos recordar, ¿mi Dios es alguien confiable? De hecho, no solamente mi Dios, eso se oye como muy distante. Mi Padre Celestial, aquel que dice que me rodea con cánticos de gozo, me arrulla entre sus brazos. Aquel Dios que es amoroso, que es fiel, que nunca me ha dejado, no me dejará hoy. Y por lo tanto yo puedo decir, Señor, tu palabra, ese momento en el cual yo escucho a un José, aquel pariente del primer patriarca, ¿verdad? Su bisnieto. Y José es llevado a Egipto y él recuerda que su Dios siempre estuvo con él. Y al final, cuando por fin llegan sus hermanos, ¿qué dice él? Porque lo que ustedes intentaron para mal, Dios obró para bien. En medio de sus muchas tribulaciones, él no se olvidó que Dios estaba con él. Y muchas personas en la Biblia nos damos cuenta que tuvieron esta respuesta. El libro de Hebreos, capítulo 11, está lleno de personas dígalo conmigo, de fe, que en medio de sus problemas lo que decidieron fue no abandonar a Dios, no abandonar a la iglesia, no abandonar a Israel, sino seguir fieles al llamado de Dios. Mis hermanos, cuando las cosas se ponen difíciles, ese es el momento en que podemos nosotros decir, hoy voy a tener fe, hoy voy a confiar. Y la palabra dará fruto en mi corazón. Déjeme decirle para usted que está preocupado por sus hijos. Dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Yo escojo creer eso. Mis hermanos, hay muchas situaciones alrededor de nosotros que nos pueden hacer dudar de la bondad, de la misericordia, del refugio de Dios. Pero no es el tiempo de dudar, es el tiempo de confiar y dejar que la palabra entre en nuestro corazón y entonces de fe o de alguno de esos 9 frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Que sea el fruto del Espíritu, que nosotros seamos conocidos como personas no solamente espirituales, sino llenas de fruto espiritual. Que cuando gente viene con preocupaciones, en vez de nosotros decirle, sí, verdad, está bien difícil, que nuestra respuesta sea, sí, pero Dios está conmigo y Dios está contigo. ¿Podemos orar? En vez de decirle, ay, sí, fíjate que, viste, ya no hay papel de baño, ya no hay agua, ya no hay esto, ya no hay lo otro. En vez de eso, decirle a la persona, verla a los ojos y decirle, Dios, bueno, no la toque, ¿verdad? Porque es lo que nos han dicho, que no nos toquemos unos a otros. Pero por lo menos verla a los ojos y decirle, ¿me permite orar por usted? Quizá en formas tan sencillas y tan simples como esa, en decirle a una persona que usted ve angustiada, la palabra de Dios empiece a dar fruto en usted y en mí. Como es nuestra costumbre, al final queremos hablar 4 explicaciones. En esta ocasión van a ser 4. Las circunstancias, ¿verdad? No dejes que el enemigo o las circunstancias te roben el gozo. No deje usted que las
que las circunstancias o el enemigo le roben el gozo. Si Dios está con usted, ¿quién contra usted? Número 2, no deje que los problemas le endurezcan. Caen en espinos y quizá en ocasiones cuando vienen las pruebas y las pruebas y las pruebas, lo que hacen es endurecer nuestro corazón. Yo creo que cuando estamos confiando en la palabra de Dios, estamos confiando directamente en Dios, no hay lugar para endurecer nuestro corazón, sino únicamente existe el lugar para la fe y decirle: Dios, tú estás conmigo. En vez de preocuparse, ore. En vez de preocuparse, doble sus rodillas y dígale: Señor, no tengo mucho que hacer, no tengo mucho que entregarte, pero te entrego mis preocupaciones. ¿Está usted preocupado hoy por algo o preocupada por algo? Haga este ejercicio conmigo. Ahí donde está, arrodíllese. Arrodíllese delante del Señor. Al igual que usted, yo también tengo preocupaciones. Y déjeme decirle, esta semana yo no he hecho lo que iba a predicar. Entregarle a Dios mis preocupaciones, mis afanes. ¿Qué le parece si usted y yo extendemos nuestras manos y le decimos: Señor, yo quiero extenderte, quiero entregarte, quiero depositar en tus manos fuertes mis preocupaciones? ¿Te parece? Entréguele usted a Dios esa preocupación. ¿Ya lo hizo? Si no lo hizo porque le da pena, porque no quiere, a lo mejor está en un lugar donde no puede hacer eso. Tan pronto como llegue a casa o tan pronto como llegue a un lugar en donde puede estar a solas con el Señor, extienda sus manos y entréguele al Señor esas preocupaciones que hoy lo tienen dudando. En vez de afanarse, ore y obtendrá paz. Es lo que estamos hablando. Y la última aplicación: comprométase a escuchar y vivir la palabra, para que entonces sea como lo que dice aquí la palabra en el versículo 20. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, 60 y 100 por uno. Quiere decir que por cada grano se podían producir 30 granos, por cada grano 60 granos o por cada grano 100 granos. ¿Sabe qué? Lo más importante es que sea fructífero. Quizá no dará 1 por 100, pero con que dé algo de fruto, su Padre Celestial será glorificado. Oh Señor, hoy estamos ante ti, este grupo de tus hijos, deseosos de escuchar tu palabra, deseosos de que tu palabra entre en nuestro corazón, sea arraigada y dé fruto. Te entregamos nuestras preocupaciones, te entregamos nuestros afanes. Te pedimos que hagas de nosotros gente de fe, gente de fortaleza, gente que anime a otros. Y te entregamos este día en el nombre de Jesús. Amén. Sigamos a Jesús con gozo. Dios le bendiga.